Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a nuestro webinar con el docente Juan Gabriel Ocampo Palacio. Él es magíster en psicología de la Universidad de los Andes y psicólogo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien cuenta con experiencia académica e investigativa en psicología de la salud y psicología organizacional. Actualmente está interesado en el papel de la psicología frente a las nuevas formas de empleo y las consecuencias que éstas tienen para la salud y el bienestar de los individuos. Asimismo, posee una trayectoria laboral de más de 6 años en organizaciones del sector privado, ejecutando procesos de reclutamiento y selección en diferentes niveles, evaluación del desempeño, medición del clima organizacional, bienestar laboral, gestión por competencias y desarrollo profesional. Esta actividad ha sido organizada por la Oficina de Egresados y la Facultad de Psicología y esperamos sea de su agrado y participen en ella. Gracias. Inicialmente, pues la propuesta que se hizo para este webinar estaba enfocada fundamentalmente a presentar un tema que fuera de interés para los egresados de psicología. Obviamente vimos, o, digamos, desde la oficina de egresados se vio también que muchas otras personas podrían estar interesadas y abrimos el espacio para que diferentes egresados de otros programas y facultades pudieran participar en este evento y, por supuesto, propuso el tema que consideré relevante para nosotros los psicólogos dentro de las organizaciones y que, por supuesto, también es interesante para otros profesionales dentro de las organizaciones y que están metidos dentro del tema de talento humano, pues, por supuesto, era un tema que creía relevante, gestión por competencias en las organizaciones. Eh, Principalmente el objetivo general para esta presentación es tener en cuenta los principales elementos que se deben tener en cuenta para la implementación de un modelo de gestión por competencias en la organización. Como objetivos específicos, la idea de esta presentación es definir el concepto de competencia, describir el proceso de implementación de un modelo de gestión por competencias y las buenas prácticas que están asociadas a esta práctica o a esta implementación, y mostrar You las are now principales muted. estrategias y herramientas en el proceso de implementación de un modelo por competencias. Finalmente, me parecía muy importante, y desafortunadamente no tenemos el espacio físico para que podamos interactuar y hacer ese ejercicio, eh, señalar la importancia de la gestión por competencias en los procesos del área de talento humano. Específicamente aquí quiero pues tratar el tema de la selección de personal, que es algo que todas las personas dentro de talento humano, bien sean psicólogos, administradores, ingenieros, o cualquier persona que esté involucrada en el área de talento humano ha tenido o tendrá la posibilidad de reclutamiento, de hacer un proceso de selección y tener algunas cositas como ahí claves que se van a utilizar para ese proceso. Entonces, dando inicio a esta presentación, ¿por qué es importante hablar de las competencias en las organizaciones? Principalmente entre de la gestión basada en competencias, se remonta a una obra de David Buchanan sobre la motivación humana. Fundamentalmente, él habla de tres principios que rigen la motivación y creo que en esto pues los psicólogos sabemos un poquito más porque finalmente eso es lo que vemos en los primeros semestres sobre motivación, y él establecía que la motivación humana estaba desglosada en tres sistemas motivacionales. Principalmente son los logros como motivación, los cuales implican que siempre hay una activo, hay un resultado al que se está tratando de llegar, y eso implica que haya motivación detrás de ellos y detrás de esos objetivos que se está trazando la persona. Normalmente las personas en una alta orientación al logro son las que se pueden enmarcar dentro de este motivacional. Hay otro sistema motivacional denominado el poder como motor. Fundamentalmente hay actividades que son competitivas y que generan un estatus, cierto poder dentro de las personas o en el grupo de personas, y por supuesto ese estatus es el que genera la motivación. Alcanzar ese estatus, llegar hasta ese poder, hasta ese nivel, es parte del sistema motivacional. Y en tercer lugar, la pertenencia como motivación. Digamos, no es muy claro fundamentalmente cuáles son los mecanismos por los cuales se explica esa motivación, pero también David McClelland considera que fundamentalmente este aspecto del sistema motivacional es la pertenencia a un grupo, estar incurso o dentro de un grupo, una asociación, un grupo de personas en el cual eso pues, genera cierto tipo o cierto grado de motivación.
Fundamentalmente porque sale de aquí el tema de las competencias. Más adelante iremos pues, como desglosando esto, pero principalmente las competencias empiezan a hablarse acá por los mismos comportamientos que generan las motivaciones. Entonces, este es un primer momento en donde toca tener en cuenta lo que se habla de sistemas motivacionales y por qué se llega hasta el momento de las competencias. La importancia a nivel organizacional y en la visión estratégica de las compañías. Hoy en día es muy importante establecer desde el área de talento humano procesos que son estratégicos. Talento humano hoy en día no es un área más dentro de la compañía, no es un área que está simplemente allí para cumplir ciertos procesos. Hoy en día se habla de talento humano como un socio estratégico. Seguramente, no sé si entre las personas que están aquí participando del webinar hay una persona que tiene el cargo de business partner, que es el socio de negocio que tiene y que está en curso también dentro del área de talento humano. Entonces, a nivel de talento humano, implementar la gestión por competencias resulta estratégico, resulta cambiar la cultura de una organización, resulta atacar o afectar ciertos procesos que ya venían siendo establecidos en la organización y por supuesto esto es obviamente en busca de la mejora continua en las empresas. El panorama más sobre las habilidades, conocimientos y rasgos de personalidad. Aquí las competencias no se hablan, son simplemente como competencias. Las competencias son un conjunto de habilidades, de conocimientos y rasgos de personalidad. Entonces, cuando nosotros comprendemos el proceso de competencias o implementación de gestión por competencias, podemos comprender más en profundidad lo que son las habilidades de las personas, cuáles son sus conocimientos y qué rasgos de personalidad necesita una persona para ejecutar bien una tarea dentro, digamos, en una organización o incluso en cualquier otro tipo de contexto. Y finalmente, es importante hablar de las competencias porque también genera diferencias individuales. No es lo mismo una persona que tiene una orientación al logro, por ejemplo, hablemos de las personas que son vendedoras, por ejemplo, los perfiles que son o las personas que son comerciales, esa persona que les vende a ustedes hasta un hueco, como dicen por ahí, eh, esas personas tienen una alta motivación, una alta orientación al logro, esas personas están buscando llegar a esa meta, a esa venta, a ese grupo o a ese nivel de consolidación. No es lo mismo esa persona que la orientación al logro de un cargo de pronto más operario, ¿cierto? Puede ser una orientación un poco más básica, ¿sí? Simplemente limitarse como al cumplimiento de sus tareas y ya. Entonces, estos son diferencias que se presentan a nivel individual. Simplemente estoy dando un pequeño ejemplo de todo lo que puede encontrarse en el panorama de competencias, porque claramente es un panorama bastante amplio y como les digo, realmente las diferencias lo que hacen es establecer hitos y cosas que las personas son y cómo van a ser las tareas y las actividades dentro de una organización. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Y qué son las competencias? Este concepto tradicionalmente ha sido abordado desde diferentes definiciones. Realmente, pues ustedes no van a encontrar seguramente en la literatura una definición que se replique dos, tres, cuatro veces y digan, esta es la definición de competencias. Es muy probable que encuentren muchísimas características, muchísimas definiciones, muchas diferencias en el concepto y por ende, pues traje aquí a colación algunas de las principales definiciones que se pueden como encontrar dentro de la literatura y en general. Por ejemplo, esta de Spencer y Spencer, que la pueden encontrar en un libro bien interesante de Marta Ayes o Ales, no sé, todavía no he podido saber cómo se pronuncia ese apellido de esa persona, pero fundamentalmente lo define como la competencia es la característica profunda de un individuo. Y señalo característica profunda porque es la parte integradora y permanente de la personalidad del individuo, que se encuentra causalmente relacionada con un desempeño efectivo, y lo causalmente relacionado se refiere a qué es la causa o lo que predice el comportamiento del desempeño, ¿cierto? La característica profunda habla, la característica profunda habla específicamente de las consideraciones más de fondo de una persona, y la causalmente relacionado es cómo estas causas o cómo se puede predecir el comportamiento o el desempeño del individuo. Y finalmente, con un desempeño efectivo que se toma como criterio de referencia y o superior en un puesto de trabajo o situación laboral. Cuando se habla de criterio de referencia, se está hablando es con relación a qué se está midiendo.
hay cinco tipos de características profundas, cinco características de característica profunda, hablando de la definición de Spencer y Spencer, y hay una primera que es la motivación. Entonces, esto es lo que una persona considera o es una forma constante, ¿cierto? La segunda característica que podemos encontrar, según lo que establece la definición de Spencer, son los rasgos, que son aquellas características físicas y respecto a esas situaciones, formación. Son las características básicas que se presentan frente a esa situación. El concepto de uno mismo, lo que es una persona, lo que es el ser, lo que cada persona considera que es y respecto a los valores, actitudes o imagen. Está el conocimiento como otra característica. Podemos citar el caso de, no sé, si fuera de un ingeniero industrial, pues de pronto esta persona tiene excelentes conocimientos sobre cómo gestionar procesos en una organización. Ese es el conocimiento de esa persona. Una persona conoce perfectamente sobre gestión de procesos en la empresa, sabe cómo hacer de pronto una ingeniería de procesos, sabe perfectamente cómo abordar el diseño de indicadores, sabe cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese es el concepto al que se está haciendo referencia con este tipo de característica profunda. Habilidad, entendida como la capacidad de desempeñar adecuadamente ciertas tareas físicas o mentales. Entonces, por ejemplo, pensemos, no sé, en un futbolista. ¿Qué habilidad tiene el futbolista? Pues es la actividad que tiene esa persona para desempeñarse físicamente ante esa tarea. Si ustedes dicen, listo, ok, Cristiano Ronaldo, Messi, están llenos de habilidades, tienen todas las capacidades físicas y mentales para poder llevar a cabo una tarea. Puede ser hacer un gol, puede hacer un pase, puede ser, etcétera. Ustedes, digamos que conocen muy bien cuáles son las características de estas dos personas, entonces no creo que tenga que abordar mucho. Pero fundamentalmente esa es una de las características también profundas que se habla en la definición de Spencer y Spencer. Estas tres definiciones de qué son las competencias, pues las quise traer aquí a la presentación porque pues también las considero pues, bien importantes. Y me gustaría abordar la última definición, que es justamente la que les hablaba de Marta Ales, que es la persona de la que les he hablado y que al final de la presentación espero mostrarles la página de la referencia, para que la tengan en consideración. Ella dice que la competencia hace referencia a las características de personalidad devenidas en comportamientos que generen un desempeño exitoso en el puesto de trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que hace es integrar los anteriores conceptos que hemos estado viendo en temas de características profundas, de que esté bajo un estándar, que tiene algún punto de referencia específicamente, ¿sí? Específicamente son si esas características de personalidad y que se transforman en ciertos comportamientos que van a generar algún desempeño exitoso en el puesto de trabajo. Eso es puntualmente lo que ustedes van a conocer y van a identificar como competencia. Entonces, más adelante iremos viendo ya lo que tiene que ver con comportamientos. Entonces, en síntesis, las competencias, pues es importante el criterio específico o el estándar de efectividad que genera el desempeño superior. Entonces, quiero hacer como claridad frente a esto. ¿Cómo vamos a saber si un desempeño es regular, si es un desempeño normal, si es un desempeño superior? Simplemente tenemos que fijarnos en algún estándar, ¿cierto? Entonces, pensemos en cuál es el punto de referencia para un comportamiento, una competencia, por ejemplo, para el trabajo en equipo. ¿Quién determina qué es un buen trabajo en equipo? Eso solamente nos lo da a veces la misma en las organizaciones, nos lo da el conocer en profundidad cuál es la actividad a la que se está haciendo, digamos, el análisis, cuál es el cargo que está en consideración, cuál puede ser el estándar para un buen trabajo en equipo. Obviamente, ustedes pensarán, yo me imagino que en ese momento están diciendo, bueno, yo me imagino que un trabajo en equipo puede ser que sea social, que sea amable, que sea querido, etcétera. Pero pues eso es donde nosotros tenemos que apuntarle cuál es el estándar o cuál es el criterio al que tenemos que empezar a llegar y medir a partir de ese momento para definir cuál es la competencia, cómo se ve la competencia, cuáles son los comportamientos adecuados. Y finalmente, pues quería como abordar este tema. En la presentación decía, bueno, la definición anterior, perdón, hablábamos de las características profundas. Aquí obviamente se retoma en donde dice que son las características profundas de personalidad que se definen por los rasgos propiamente dichos, las motivaciones y el concepto de uno mismo. Aquí se está agrupando
ese concepto de Spencer y Spencer, en donde se habla de las características profundas, como están viendo el tema de las habilidades, los conocimientos, las características de personalidad, los rasgos, y eso habla que los tres factores en su conjunto determinan el comportamiento del individuo. Entonces, si ustedes piensan exactamente en esas características que vimos anteriormente, van a saber que efectivamente pues eso se va a traducir en un comportamiento, el cual es utilizado para medir las competencias específicamente. Entonces, abordo un poco el tema de los modelos de gestión por competencias y la definición y las características. Entonces, yo encontré hace un tiempo este libro de este personaje de India y él habla que el modelo por competencias describe la combinación del conocimiento, las habilidades y las características necesarias para desempeñar efectivamente un rol en la organización y es usado como una herramienta de gestión humana para la selección, el entrenamiento y el desarrollo, evaluación y planes de sucesión. Aquí quiero hacer pues claridad de por qué estamos hablando de selección, entrenamiento, desarrollo, evaluación y planes de sucesión. El modelo de gestión por competencias, finalmente, lo que busca es generar un cambio o una metodología para este tipo de actividades dentro de gestión humana, dentro de talento humano o dentro de los procesos de talento humano como llevamos. El modelo de gestión por competencias, como está planteado, desde el conocimiento, las habilidades y las características para desempeñar un cargo, específicamente hablando de de las estrategias, por ejemplo, ALES establece que esas competencias los modelos por competencias, perdón, son un conjunto de procesos en donde se relacionan con las personas que integran la organización, que tienen como propósito alinearlas en pos de los objetivos organizacionales o empresariales. Entonces, ¿por qué señalo aquí la misión y la estrategia y cómo se traduce eso a las competencias? Como les hablaba al principio, esto es a nivel estratégico. Ya no buscamos, voy a retomar desde la definición de competencias, desde la definición de modelo de gestión por competencias. Ok, entonces, volviendo al punto del modelo de gestión por competencias. Hace unos días, bueno, semanas encontré este libro de Sanghi, les contaba que es un autor de la India, en donde pues él trabaja fundamentalmente diferentes aspectos sobre los modelos de gestión por competencias, y él establece que un modelo por competencias describe la combinación del conocimiento, las habilidades y las características necesarias para desempeñar efectivamente un rol en la organización y que es una herramienta que se usa para la gestión en procesos de talento humano, como son la selección, el entrenamiento, la evaluación, el desarrollo y los planes de sucesión. Entonces, hacía claridad que por qué se hablaba de entrenamiento, de selección, de desarrollo, de evaluación y los planes de sucesión. Porque como lo estábamos viendo, esto impacta sustancialmente en los procesos de gestión humana, talento humano, recursos humanos o como ustedes quieran conocerlo. Específicamente impacta en la selección porque modifica el modelo bajo el cual estamos haciendo las entrevistas, bajo el modelo en el cual estamos haciendo un assessment center, por ejemplo, cómo estamos haciendo el proceso de entrenamiento. Ya no estaríamos entrenando a todas las personas en todo, simplemente estaremos de pronto enfocados más en competencias, más específicamente en qué competencias son las que se requieren para un cargo, un rol específico de organización. Y por ejemplo, en temas de desarrollo, cómo podemos potencializar a las personas en los roles o en los cargos que están ejerciendo. Entonces, por eso él habla de que el modelo de gestión de competencias específicamente es una herramienta de gestión, es una herramienta con la que podemos trabajar específicamente para ello. Hablaba también del tema de la misión y la estrategia. Hablábamos de por qué es importante. Para Alex, ella dice que fundamentalmente los modelos de competencia son el conjunto de procesos relacionados con las personas que integran la organización, que tienen como propósito alinearlas en pos de los objetivos de organizaciones empresariales. Entonces, aquí si nos detenemos unos minuticos, vemos que está la misión, la visión y la estrategia. ¿Por qué hablamos de misión y visión y estrategia? Porque eso es lo que está dirigiendo la organización. Es hacia dónde va la organización, qué es lo que quiere ser la organización en un mes, en un año, en 2 años, en 10 años, dónde se ve la organización más adelante. Por ende, nosotros tenemos que plantear estos modelos de gestión por competencias como algo estratégico, algo que va a ir transversal a los procesos que se estén desarrollando en la compañía o en la organización y por ello aquí surge la relación con el tema de las competencias. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Todo parte de la estrategia y de cómo se está definiendo la organización y desde hacia dónde queremos ir como empresa y cómo vamos a alinear este tema en la empresa y cómo va a afectar los procesos dentro de la organización. Entonces,
Es importante la participación por parte de los directivos. Es muy importante la participación activa. Es importante que ellos aprueben el contenido, eh, que tengan conocimiento de lo que se está haciendo, que tengan participación dentro de la toma de decisiones del modelo, de lo que se quiere hacer, porque finalmente los directivos son las personas que tienen más experiencia y compenetración con el negocio. Son aquellas personas que tienen una clara visión de qué es lo que quiere la compañía, de cómo se están gestionando los procesos, de qué se está haciendo la organización para que sea lo que es en el momento, o para que obviamente lleguemos a hacer lo que queremos, ¿cierto? Entonces, ellos tienen que estar involucrados en el proceso de la definición de competencias generales, que ya veremos más adelante a qué hace referencia lo de competencias generales y también las específicas. Tienen que estar involucrados en ese proceso. Casi que pónganlo con ustedes como si fuera la bendición, como si fuera la aceptación, fuera la forma en la que les dicen, ok, me parece perfecto que sea así. Esa es la forma en la que ellos participan y van a poder esperar todo el proceso que se va a hacer con la implementación del modelo. A medida que ustedes avancen en el proceso de implementación de un modelo de gestión por competencias, van a ir bajando los niveles a nivel de entrevistas, de participación. Ustedes obviamente arrancan con el modelo de la parte más alta y van desglosando a pequeños grupos, hasta niveles gerenciales medios, segundos niveles de los gerenciales, a comisiones, a profesionales, analistas. Ustedes van viendo cómo se va desarrollando y además esto también depende mucho del tipo de organización en las que ustedes participen, en las que quieran participar y tener en cuenta esta actividad. Entonces, ¿qué beneficios pueden considerarse que son relevantes o son importantes para la implementación del modelo de gestión por competencias? Este autor, perdón, establece fundamentalmente que agrega valor para el cliente. Por ejemplo, el cliente va a verse beneficiado desde el punto de vista que nuestros procesos de selección, nuestros procesos de gestión dentro de talento humano van a ser mucho más eficientes, van a ser mucho más claros, van a ser más objetivos, van a tener una orientación clara, van a tener una metodología detrás de eso y simplemente vamos a hacer las cosas a como nos salga, como nos resultó el día, si nos salió bien, si no también. Entonces es bastante válido esto para el cliente. Es una forma también de vender la organización y decir, oiga, nosotros tenemos un proceso de gestión por competencias en nuestra empresa, nosotros tenemos definidos nuestros planes por competencias, tenemos claridad frente a los procesos de selecciones, exigimos este tipo de competencias, las evaluamos de la siguiente manera, también hacemos desarrollo de las competencias de esta forma, un valor que se agrega para los clientes y saber bastante beneficiado frente a lo que estamos haciendo como organización. Y vuelvo les digo, esto depende realmente del tipo de empresa con la que estemos trabajando, el tipo de servicio o actividad que esté desempeñándose. Pero generalmente tiene muy buena aceptación entre los clientes, entre las personas que lo escuchan o saben de hecho. Que también nos puede diferenciar como empresa, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos como empresa, digamos que nosotros somos una firma de consultoría que trabaja en gerencia o interventoría de proyectos, que voy a presentar mi caso, yo trabajo en esta firma. Entonces, si nosotros somos una firma de interventoría de proyectos en el Estado y otras empresas hacen lo mismo, ¿qué nos va a diferenciar a nosotros de ellos? Que nosotros somos, que hablamos inglés, que somos personas, no sé, de universidades prestigiosas, que todos tenemos MBAs, que tenemos, no sé, hay muchos que pueden ser factores diferenciadores, pero finalmente, si nosotros tenemos implementado un sistema de gestión de calidad, si tenemos implementadas normas de seguridad y salud en el trabajo, si tenemos una gestión ambiental buenísima, sabemos transformar todos los residuos en cosas bastante útiles, pero si también tenemos una metodología que establece las competencias, establece perfiles de cargo supremamente claros, tiene procesos de selección que son de un alto nivel y de complejidad absoluta, ¿sí? Que no entran las personas porque simplemente están de fulanito, sino porque cumple realmente con unas características que lo hacen merecedor de un cargo específico, pues sin duda alguna va a ser una diferenciación y una distinción con la otra empresa que simplemente es de modelos tradicionales o simplemente hace lo que tiene que hacer, cumple con sus actividades diarias, cumple con sus tareas que tiene que hacer. Ya, nosotros como empresa, y ustedes solamente pensándolo en el tema, proyectenselo, digamos, en la organización o en el sitio en donde ustedes estén trabajando,
Digan cómo lo podemos hacer mejor para que este lugar de trabajo se diferencie de otro, que sea similar. Y también es algo importante de lo que menciona el autor es la permanencia en el tiempo, que es una característica temporalmente estable y que está presente en los diferentes escenarios donde la organización actúa. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo de implementación del modelo de gestión por competencias, es muy probable que este modelo perdure en el tiempo, no sea una cosa que simplemente nos sirvió para un mes y ya nos cansamos. Dijimos, ya, bueno, no vamos a hacer nada más de esto, ya simplemente quedémonos con lo que hacíamos antes y ya. Si ustedes hacen un buen trabajo, si hacen el proceso, digamos, como juicioso de empezar a hacer el proceso que ya les contaré aquí más adelante, porque obviamente aquí ustedes deben estar pensando, pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se va a hacer la implementación? Ya. Esto va a permanecer en el tiempo, va a ser mucho con el la madurez. Y la madurez es donde justamente vamos viendo qué es lo que nos está sirviendo, qué no nos está sirviendo, cómo lo podemos cambiar, qué podemos hacer mejor, cómo podemos ajustarlo, cómo hacemos que sea más flexible de pronto, cómo hacemos que las evaluaciones evalúen de pronto que sean, perdón la redundancia, pero sean mucho más específicas, sean más concretas, de pronto que la gente sienta cierto compromiso con esas competencias y que ellas mismas incluso puedan avanzar en ese desarrollo. Entonces, es otra característica y otro beneficio que se puede establecer frente a eso. Creo que, no sé bueno, si me quieren escribir qué tanto ven ustedes lo que está escrito en esta diapositiva, por favor, si me pueden decir. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de miopía para aquellas personas que somos ciegas, que tenemos unas gafitas y que tenemos un pequeño aumento. Entonces, hagan de cuenta que estamos en el examen visual de optometría, entonces lastimosamente, pues la diapositiva no nos da para más tamaño, pero bueno, vamos a ver aquí por lo menos. Estos son algunos de los modelos de gestión por competencias que específicamente Sangui propone o pues que se han trabajado fundamentalmente. Quiero presentarles estos modelos, pero también quiero hablarles de que el modelo no es una firma sobre piedra, no es no es un elemento que ustedes tengan que seguir al pie de la letra, ¿cierto? ¿Y por qué no se debe seguir al pie de la letra? Más adelante les voy a contar el por qué no se debe hacer algo así exigente, no se puede cumplir como con todos los parámetros porque todo varía en función de la empresa en que ustedes estén trabajando. Entonces, hay un primer modelo que establece, que se llama el Job Competence Assessment Method, que desarrolla a través de entrevistas y observaciones de desempeño promedio y sobresalientes para determinar las experiencias que se diferencian entre ellos frente a incidentes críticos. Entonces, en palabras menos complejas, este modelo lo que busca es establecer entrevistas y observaciones, desempeños que son superiores a a los normales, pondríamos los normales, estándar, modelos promedio. Entonces, piensa de pronto en el tipo de entrevista, los incidentes críticos a los que se ha enfrentado un grupo de personas y cómo a través de esas observaciones, entrevistas, podemos establecer, listo, cuáles son los desempeños, cuáles son los comportamientos o las competencias que nosotros requerimos para que una persona, por ejemplo, responda ante una de 500 personas a fin de año. ¿Qué necesitamos para que esa persona actúe de manera concreta, de manera correcta, que pueda responder frente a esa situación de presión? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, ese es un primer modelo que se establece allí. Hay otro que es el Modified Job Competence Assessment Method, que también establece las diferencias en el comportamiento, pero por reducción de costos, porque eso también representa ciertos costos en tiempo, económicamente hablando también representa costos. También sería eh, la, la, la idea también de esto es ya tener los incidentes críticos descritos, ¿sí? No ir a presenciarlos, no ir a hacer la observación de los incidentes críticos, porque pues de pronto puede presentarse, simplemente sería tener establecidos ya unos incidentes críticos previos y empezar a identificar las competencias a raíz de ese proceso, empezar a diferenciar los comportamientos, qué hace que una persona se desempeñe mejor frente a una atención al cliente. Entonces, imagínense ustedes son personas que atienden en claro soluciones. Ustedes son las personas que están detrás de ese micrófono en donde se reciben 500, no sé cuántas llamadas pueden recibir, por ahí unas 50, 60 llamadas, de pronto en la mañana pueden recibir, tienen que dar respuesta a doña Gloria,
todas esas personas que han llamado y que muestran videos y conversaciones donde son realmente groseras, donde realmente están bravas, donde realmente se desquitan o de pronto tienen algún problema personal y llaman a ese número. Imagínense qué tipo de respuesta tiene que dar esa persona, qué competencias o qué comportamientos tiene que tener de manera superior esa persona para dar respuesta a esa situación. Entonces, ese es otro tipo de modelo que se puede abordar. Hay uno que se llama Generic Model Overload Method, el cual establece que las organizaciones adquieren un modelo genérico de competencias ya desarrollado para un rol o una función específica. Entonces, digamos que aquí ya hay un modelo, hay algo establecido previamente y ustedes simplemente lo que hacen es replicar ese modelo que está establecido y ya aplicarlo a su organización. Eso tiene claramente unas ventajas y unas desventajas, que pues ustedes no van a poder hacerlo sustentado o fundamentado en lo que está realmente en la organización, sino que ustedes se están basando en uno o algo que ya se hizo en anteriores ocasiones y que puede estar pues, puede ser para su organización. El más Direct Model Method es donde las organizaciones desarrollan una lista de competencias tentativas y que son identificadas internamente para validar una selección de un genérico y después validar la información de entrada sobre los desempeños promedio y superiores. Esto ya viene siendo prácticamente una combinación tanto eh, de lo genérico, de lo que hablábamos sobre el tema de cómo de pronto tomar un modelo que ya está implementado, algo que ya existe, o que nosotros queramos implementar. Entonces nosotros también tenemos la posibilidad de generar una lista de competencias, de establecer unos comportamientos que sean generales, que sean específicos para ciertos roles, y ustedes pueden combinarlos con ese modelo que ya viene previamente establecido y hacer de pronto la comparación entre cómo varía esa competencia estándar, esa competencia superior, en qué se diferencian las unas y las otras. Hay otro que es el Flexible Job Competency Model Method, el cual dice que identifica las competencias que se requerirán para desempeñarse efectivamente en las diferentes condiciones en el futuro. Esto puntualmente se centra en el que va a pasar, en el que va a hacer, qué es lo que va a suceder, cómo lo vamos a medir y cómo lo vamos a evaluar, qué competencias requeriremos para esas condiciones en el futuro. Cuando hablamos de condiciones en el futuro, ¿qué es lo que vamos a necesitar, por ejemplo, para que nuestra organización sea la líder en ventas? ¿Qué necesitamos para que nuestra organización sea específicamente la organización líder del área de tecnología? ¿Qué necesitamos para llegar a eso? ¿Qué competencias y en qué cargos clave necesitaremos esas competencias? Entonces, allí es donde también se presenta este modelo. El System Method se centra fundamentalmente en comportamientos que pueden ser importantes en el futuro y no solo en aquellas personas que desempeñan ejemplar. Entonces, aquí es fundamentalmente un método en el cual nos centramos vuelvo y digo, en lo que se va a necesitar más allá, en lo que se va a necesitar más adelante, y no solamente en aquellas personas que tienen competencias o desempeños superiores, simplemente nos vamos a centrar en ese grupo de personas que en el futuro van a ser claves y que van a ser supremamente importantes. Y finalmente, el Accelerated Competency Systems Method establece que las competencias específicamente a producción de resultados, como por ejemplo productos o servicios de la organización e información de la misma. Entonces, como ustedes pueden ver, los modelos están muy relacionados. Este último casi que agrupa los dos anteriores que estábamos hablando, pero fundamentalmente se centra en el resultado, en el producto. ¿Qué necesitamos o qué competencia necesitamos para llegar a tener mayor ventas, mayor nivel de venta? Perdón. ¿Qué necesitamos para que seamos los líderes de tecnología? ¿Qué necesitamos como modelo o experiencias específicas para que nosotros seamos los mejores haciendo carros, por ejemplo? ¿Qué necesitamos para ello? Entonces, eso es plantearse el futuro. Y estos son algunos de los modelos que se pueden encontrar. Vuelvo y digo, esto no es una camisa de fuerza, no es algo que esté establecido y que diga, mejor dicho, este es el modelo de competencias y con esto usted tiene solución para todos sus males, dolores, todo lo que ustedes quieran, no lo van a encontrar así. Van a encontrar muchas estrategias, muchos mecanismos y modelos diversos. Entonces, vamos al punto, yo creo que importe y relevante de la presentación, pues diría que el centro de lo que estamos aquí hablando es la implementación del modelo de competencias. Entonces, ustedes deben pensar que puede esto estar basado en tres pasos fundamentales que pueden ser a partir de la identificación de competencias. Entonces, aquí hablamos de competencias cardinales, competencias específicas y el diccionario de comportamientos. Entonces, vamos a hablar sobre qué es competencias cardinales.
Cuando hablamos de una organización y cuando hablamos de la estrategia, tenemos que definir qué competencias a nivel de organización, como empresa o conjunto o como grupo de personas, nos definen. Entonces, ustedes todos que son conradistas, sí, qué pena si estoy diciendo mal, conradistas o egresados de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, eh, piensen en qué características, qué comportamientos los hacen a ustedes ser de esta universidad, qué los hace, qué los hace ser conradistas, qué los hace comportar de manera en que lo hacen como conradistas. Eso trasládelo a las organizaciones. Entonces, en que esas competencias cardinales, esas competencias generales o competencias, como también las podemos llamar, competencias cardinales y competencias transversales, esas competencias son las que definen, a qué características nos definen a nosotros como organización, qué comportamientos nos definen a nosotros como organización, en fin, qué competencias son las que a nivel organizacional estamos definiendo. Entonces, yo no sé, por ejemplo, puedo mencionarles en la empresa en donde yo trabajo, pues para nosotros competencias organizacionales son la ética, es la innovación, es la calidad del trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que, como empresa, caracterizarnos pues por la calidad del trabajo, tenemos que entregarnos productos de excelencia impresionante, tenemos que hacer lo mejor posible para que esas calidades nunca se bajen. Tenemos que ser innovadores, tenemos que ser unas personas que nos valgamos de muchos recursos para gestionar nuevamente, gestionar nuevas cosas, hacer las cosas de manera más eficiente, mejor, proponiendo nuevas cosas. Entonces, esos son competencias organizacionales para las personas que de pronto no las tenían presentes o de pronto no conocían. Competencias específicas. Las competencias específicas pueden estar agrupadas tres, en tres, vamos, como subgrupos, por así decirlo. Competencias por las personas, que pueden ser competencias por los cargos, ¿sí? Entonces, competencias por los cargos. Eh, ¿Qué buscamos con las competencias específicas? Pues solamente definir, bueno, este cargo, por ejemplo, si ustedes son, no sé, voy a decir un cargo de alguna persona, puede ser analista de gestión logística, por ejemplo. Una persona es analista de gestión logística. Entonces, ¿cuál es la competencia específica o cuáles son las competencias específicas que necesita ese analista de gestión logística, ¿cierto? Entonces, a nivel ya individual, estamos empezando a definir qué son las competencias específicas, qué competencias se requiere para ser analista de gestión logística. Por ejemplo, también a nivel del grupo o área. Estamos hablando entonces de el área financiera, el área de talento humano, el área administrativa, áreas, no sé, de compras, áreas de tecnología. ¿Qué características o qué comportamientos y competencias caracterizan o son las que definen a ese grupo de personas que están allí en tecnología, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de competencias organizacionales, competencias específicas a nivel y competencias específicas a nivel de cargo. Entonces, nosotros para hacer eso y para implementar el modelo de gestión, pues tenemos que saber qué competencias tienen las personas, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer, identificar las competencias. Posteriormente, se sugiere, y esto digamos es una sugerencia que hace Marta Dales en sus libros y reiteradamente hace, tengan en cuenta los diccionarios de comportamientos. Ella obviamente dentro de sus libros tiene también un glosario de competencias y diccionario de comportamientos, y cuando nosotros hablamos de comportamientos estamos haciendo referencias a cómo se describe una competencia. Entonces, por ejemplo, ya ahorita más adelante les quiero mostrar la competencia y sus respectivos comportamientos, pero el diccionario de comportamientos es importante para que ustedes exactamente sepan qué se está evaluando esa competencia. Bueno, entonces eso es fundamental como un primer paso para empezar a abordar el modelo de gestión por competencias. Posteriormente, en la implementación viene la nivelación de las competencias, que ahorita más adelante lo vamos a ver, y es la identificación de los grados de las competencias. Si mal no recuerdan, espero que no se les haya olvidado, unos 5 minutos les mencionaba que no es lo mismo una orientación al logro que tiene una persona en ventas, el presidente del área comercial, el gerente del área comercial de ventas de Claro, que tiene que vender tantos equipos, que tiene que vender tantos planes, que tiene que estar constantemente en ese proceso, a una persona que es un operario que simplemente su cumplimiento es, ok, yo necesito simplemente hacer mis tareas y ya. Simplemente tengo que cumplir con mi día a día y ya. Entonces, la identificación de los grados es importante porque necesitamos saber con qué nivel necesitamos la competencia. Si la necesitamos con un nivel sobresaliente, con un nivel satisfactorio,
o con simplemente unos niveles mínimos, unos niveles aceptables, en que la persona pues simplemente pueda desarrollarse o desempeñarse sin ningún inconveniente. Y finalmente en este proceso, no sé por qué se perdió la flechita que iba bajando en la escalerita, pero bueno, ahí está la expansión a los procesos de gestión humana. Entonces, cuando ya nosotros hemos hecho la identificación de las competencias, cuando ya hemos o ya tenemos claro cuál es la nivelación de las competencias, sabemos en qué grados requeriremos, por ejemplo, las competencias, podemos establecer cuáles son los procesos a los que vamos a empezar a atacar. Y qué pena la palabra atacar, pues es una palabra que me sirve a mí como recurso para identificar esta acción sobre los procesos, que es atacar en el sentido más agresivo de la palabra, ni mucho menos. Atacamos aquí los procesos de selección, los procesos de evaluación de desempeño, de planes de carrera. ¿Cuáles son los procesos en donde vamos a empezar a incursionar? Obviamente no podemos empezar a meternos en todos los procesos de una manera inmediata porque es un proceso gradual, es un proceso progresivo. Y como les mencioné anteriormente, si nosotros queremos que esto perdure en el tiempo, no podemos abarcar mucho y apretar poco, como dice el dicho. Entonces, hay muchísimo en lo que les contaba en la diapositiva anterior, pero pues aquí fundamentalmente pueden ver claramente de qué se trata una competencia cardinal, cómo es una competencia estratégica. Entonces, ustedes bien pueden aquí encontrar que son las específicas, están por áreas o cargos, como les mencionaba, y en las competencias cardinales, pues son todas aplicables a aquellos integrantes de la organización para la que nosotros trabajamos. Y esto, pues obviamente lo que hace es permitir alcanzar la visión estratégica o lo que estamos buscando como negocio, ¿cierto? ¿Qué estrategias ustedes pueden implementar para identificar las competencias? Entonces, ustedes pueden partir de una caracterización de la organización, si esta obviamente no existe, y obviamente ustedes, ya veo por acá que escribieron en el chat que se caracterizan por ser investigadores, entonces creo que saben muy bien cuándo o cómo hacer una caracterización y qué estrategias pueden llevar para poder hacer una caracterización de una organización. ¿Qué elementos tienen que tener en cuenta? ¿Cuál es el perfil de las personas que trabajan acá? ¿Qué personas o qué grupos de personas trabajan acá? ¿Entre qué edades están las personas? Más o menos cuáles son los objetivos que se está trazando la organización. A través de la caracterización de la organización, ustedes pueden definir este tema de manera importante y pueden empezar a identificar cuáles son las competencias cardinales o generales o organizacionales que ustedes consideran importantes y relevantes de ello. También pueden utilizar estrategias como la observación, hacer entrevistas con las personas, hacer el panel de expertos para lo que son competencias específicas, para ustedes determinar, bueno, cuál es el estándar o el criterio específico o superior del que hemos hablado ya anteriormente para establecer cuál es el comportamiento, cuáles son las competencias sobresalientes que tiene un cargo o un área en la empresa. Y ustedes pueden hacer assessment centers, pueden hacer ensayos críticos. Ustedes tienen un sinnúmero de estrategias que pueden emplear para identificar esas competencias. Entonces, estas son las principales que, a mi juicio, podrían utilizar y realmente pueden desarrollar para identificar tanto las organizacionales como las competencias específicas. Y allí pues ya van a tener bastante información para poder realizar y encontrar cuáles son esas competencias o esos comportamientos que describen perfectamente tanto a la organización como a los cargos o las áreas. Entonces, hablamos de la nivelación de las competencias. Eh, Decíamos, no todas las competencias están en un mismo nivel. Vuelvo al ejemplo, no estamos buscando la competencia de orientación al logro de la del gerente de ventas nacional y del Caribe, para claro, sino de pronto el del operario. Entonces, el nivel de desarrollo debe ser de pronto mínimo, puede ser un nivel satisfactorio o tiene que ser un nivel superior. Esto se define en conjunto con las líderes de la organización. Ustedes, pues digamos que a su discreción pueden hacer o nivelar las competencias a decir, listo, yo no quiero 4 niveles, sino que quiero 10 niveles y ustedes los van a definir. Y ustedes, realmente, esto simplemente depende en que muchos autores sugieren que estas divisiones se manejen por 4 grados, con una escala tipo like, literalmente, pueden usar lo que quieran, pero realmente ustedes pueden valorar las competencias o nivelarlas bajo los criterios que ustedes creen más convenientes. Por supuesto, obviamente, como el acuerdo con las directivas estableciendo qué se va a medir y cómo hasta qué se va a medir, en qué niveles se piensa establecer. Esto permite que el proceso de identificación o evaluación de las competencias sea objetivo. Ya ustedes anteriormente, pues obviamente lo que antes de verlo de la nivelación, ustedes pues decían, ok, no, pues
juicio yo que puedo decir que una competencia de trabajo en equipo, una competencia de calidad en el trabajo, una competencia de responsabilidad, ¿qué la hace buena o qué la hace mala? Pues precisamente ustedes pueden establecer un estándar, que es un criterio que viene a ser un poco más objetivo. Me dicen que no se escucha nada. ¿Están escuchando en este momento? Ok, perfecto. Entonces continuaré con una persona que no estaba escuchando. Les estaba que ¿cómo va a ser eso? Pues esto es un criterio de pronto más objetivo para ustedes establecer con qué y con respecto a qué van a evaluar la competencia o con qué vamos a tener en cuenta o vamos a tener presente la medición de las competencias. Entonces, esto, digamos, es una forma en la que ustedes pueden trabajar esa parte también de la gestión por competencias. Entonces, aparte de lo bonito que son esos emoticones, piensen en que estos son los niveles esperados para encontrar de pronto, en este ejemplo que voy a darles acá de tolerancia a la presión. Entonces acá yo tomé esta definición de la competencia. Entonces ustedes ven acá que para la tolerancia a la presión se establece que se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad, y es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. Entonces, como les mencionando anteriormente, los niveles son variables y obviamente si ustedes ven el nivel D, el desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión, tanto sea por tiempos o por imprevistos de cualquier índole, desacuerdos, oposición, diversidad. Y más arriba, si ustedes ven el nivel A, pues se supone que ese es el nivel superior, es el nivel en donde, mejor dicho, la persona que está haciendo y que tiene tolerancia a la presión literalmente es un bombero, ¿sí? Literalmente es, el tipo, mejor dicho, es un comando de la policía. El tipo es hombre jungla. Listo. Retomamos y avanzamos entonces. Le agradezco a la persona que está claridad sobre los comandos. Qué pena, no tenía en cuenta la diferencia. Sí, efectivamente, comandos son del ejército y los hombres jungla necesariamente son del ejército. Entonces, retomando rápidamente, ustedes lo que pueden ver aquí finalmente son los comportamientos a los que estamos haciendo alusión frente a la competencia de tolerancia a la presión y en qué niveles se pueden encontrar. Entonces, continuando con la presentación, si esto me deja avanzar, sería genial. No. A ver, presentación. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar los comportamientos? Seguramente se están preguntando, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo hacemos para hacer la identificación de comportamientos? Me imagino que es la inquietud que ante la diapositiva 1 sobre comportamientos. Y ustedes lo que deben hacer es basarse en hechos reales del pasado, no en supuestos, no en suposiciones, no en comentarios ni en qué dijeron, sino en hechos reales del pasado. Tiene que llegar a ser el contraste entre los comportamientos con la competencia, ¿cierto? Ustedes tienen que ver cómo comportamientos efectivamente están siendo efectivamente relacionados con la competencia y asimismo ustedes deben establecer en qué grado o nivel del comportamiento está la competencia, obviamente en función del nivel de la competencia. Entonces, estos son tres pasitos que ustedes deben tener en cuenta importantes. Basarse en los hechos reales del pasado, tienen que contrastar esos comportamientos que ustedes han encontrado o han escuchado y posteriormente establecer en qué grado o nivel se puede encontrar de la competencia determinada que ustedes están evaluando o mirando. Aquí, para las buenas prácticas de implementación, Angie, lo que veíamos anteriormente, propone 4 puntos importantes que se deben tener en cuenta al momento de implementar. Me pregunta sobre dar un ejemplo de comportamiento. Entonces, qué pena, voy a retroceder aquí porque Gina está diciendo que si nos puede dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, hágame el favor, la redundancia. Entonces, hablemos de un hito, por ejemplo, frente a la presentación. No sé, por ejemplo, puede ser la situación de una situación crítica, por ejemplo. ¿Cómo la persona afrontó el problema de haber perdido las llaves de casa, perdón, las llaves de la oficina en el pasado? Por ejemplo, usted le pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo o cómo vivió esa situación o cómo enfrentó ese problema al que usted se había enfrentado? Entonces la persona obviamente lo que les va a contar a ustedes, no, pues no se imagina, fue terrible, fue la situación más es la situación más horrible del mundo.
yo me sentí muy mal, perdí las llaves de la oficina, pero ustedes empiezan a evaluar como, bueno, ¿y qué comportamiento realmente hizo la persona, no? De pronto la persona les va a decir a ustedes, yo se fue a buscar un cerrajero, inmediatamente llamé a mis jefes, les dije que se había perdido las llaves, yo hice tal, tal, tal. Entonces ustedes empiezan a encontrar ciertos patrones o ciertos comportamientos que la persona empezó a efectuar. Entonces dicen, ah, ok, la persona respondió muy bien a ese problema, a esa situación. Creo que este comportamiento se ajusta perfectamente a la situación. Perfectamente ese comportamiento a la competencia, no sé, responsabilidad o a la solución de problemas, alguna cosa así. Eh, Eso digamos que puede ser un comportamiento más adelante, yo les quiero contar como bajo qué metodología ustedes podrían empezar a identificar. Y qué pena si a Claudia Pulido puedo contestar en este momento, pero es que necesitamos avanzar, pero al final de esta presentación quiero hacerle claridad frente a eso. Entonces, piensen entonces en las buenas prácticas. Sangui establece como cuatro hitos frente al tema de la identificación o las prácticas de implementación. Entonces, lo primero, y un primer hito, tiene cuatro aspectos que se deben considerar. Entonces, un primer aspecto es la identificación de las necesidades del negocio presentes y futuras, es de lo que hemos hablado anteriormente, y principalmente lo que buscamos es qué es lo que necesita la organización en este momento y más adelante en el tiempo. En 5 años, en 2 años, qué es lo que va a necesitar la empresa y esto específicamente qué es lo que necesitamos. El segundo aspecto puede ser también el objetivo y el alcance del modelo, que deben estar focalizados en los cargos, las funciones y las unidades de negocio. Específicamente, eh, la situación es la siguiente. Nosotros hacemos los objetivos y el alcance del modelo específicamente para delimitar cuál es el alcance del modelo en general. Nosotros vamos a abarcar un modelo que sea enorme y que busque abarcar toda una organización porque pues claramente son muchísimos procesos y muchos cargos y tenemos que empezar a definir como, bueno, a dónde queremos llegar, con quién queremos trabajar en principio. También se debe determinar el método que se empleará, si es un modelo validado o un modelo a la medida. Entonces, cuando yo les hablaba sobre los modelos que se presentaba, les dije, oiga, tengan en cuenta que no todos los modelos son útiles para las organizaciones. Aquí hay 60 personas, 60 historias, 60 personas en diferentes organizaciones, 60 organizaciones que hacen diferentes las tareas, 60 modelos de gestión distintos. Así es, se las puedo como recalcar o poner, porque realmente esto no es un modelo que, como hablábamos, no es estándar ni está estandarizado, es único, exclusivo. Que los hay, obviamente los hay formas de evaluarlos, hay forma de tener de pronto ya algo estandarizado, pero la mejor práctica podría ser ustedes establecer o diseñar un modelo que se ajuste a las necesidades de su organización, a las prácticas, a la cultura, a las personas de su organización, no algo que ya esté estandarizado. Finalmente, el proyecto deberá ser liderado por un equipo dependiendo del tamaño o el alcance del modelo. Entonces, ustedes, obviamente que son los representantes frente a la dirección del área de talento humano, pues ustedes deberán definir si ustedes necesitan un equipo de personas o simplemente ustedes solos pueden responder por su trabajo en la organización o si necesitan un grupo de personas expertas para abarcar todos los procesos que lleva este tema. Otro aspecto, el número 2 y el número 3 y el 4. Entonces, en el 2 estamos también la claridad de las metas y los estándares. ¿Cuáles son las metas a las que queremos llegar con este proceso? ¿Qué es lo que queremos llegar a tener? Y también cuáles son los estándares, contra qué vamos a medir, contra qué vamos a evaluar nuestro modelo de gestión. El número 3 establece un plan de acción. Él nos sugiere a nosotros como, oiga, piense en cómo va a llevar a cabo eso. Una muy buena estrategia que pueden emplear es utilizar metodologías que desde la administración o ya existen. Si alguna persona aquí es ingeniero industrial, si alguno es administrador de empresas, seguramente ha escuchado hablar sobre los lineamientos PMP del Project Management Institute. Son una muy buena herramienta para efectuar un proceso porque es bajo la metodología de gerencia de proyectos por la cual ustedes van a hacer este proyecto que es finalmente dentro de la organización. Ustedes van a establecer un plan, un cronograma, unos recursos, van a establecer unos tiempos, unos hitos, van a tener unos puestos, van a tener una cantidad de elementos que les va a hacer a ustedes un plan de acción que se ejecute adecuada.
también deben administrar el proceso de la carga de trabajo y la revisión y monitoreo del proceso. Eso es básicamente hacer un seguimiento continuo a lo que ustedes están haciendo y a qué se está implementando. Identificación del desempeño individual versus el criterio de desempeño establecido. Entonces ustedes también dentro del modelo pues es importante establecer qué es lo que se quiere tener versus lo que existe actualmente, cuál es el criterio que ustedes van a identificar frente al tema. Entonces, estas son 4 sugerencias que se realizan desde Sangui, que me parecía importante tener en cuenta y que ustedes obviamente las puedan conocer en este proceso de implementación del modelo. Entonces, finalmente, dentro de lo último que queremos hablar dentro de esta presentación es cómo el modelo de gestión por competencias y la importancia en otros procesos. La gestión, aquí lo podemos hablar, es como gestión integral por competencias, y esto hace parte de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Es una figura que fue adaptada, digamos que no es plagiada ni mucho menos, pero es una figura adaptada del libro de Marta Ales del 2010, en el que muestra cómo esto es un estratégico a nivel organizacional y sobre todo en la gestión por competencia, gestión de recursos humanos. Entonces acá vemos todos los procesos. Me dicen que se fue. ¿Alguna persona tiene problemas aparte de Natalia? Otra vez están con problemas de sonido. Hay personas que dicen que escucho. Ok, entonces vamos a continuar. De pronto ya nos pueden solucionar el problema a Natalia. Yo estoy aquí haciendo mi mejor esfuerzo pegado al micrófono para que todos escuchen. Decía, estos son los procesos básicos que ustedes van a encontrar en gestión de talento humano. Entonces, está desde atracción de selección e incorporación de personas, desarrollo y planes de sucesión, la formación, la evaluación del desempeño, la remuneración y beneficios, y lo de análisis, descripción de puestos y descripción de puestos. Estos procesos están aquí señalados con naranja. Fundamentalmente son procesos que tienen una gran implicación gracias a la gestión basada en competencias. Todos estos procesos que ustedes ven acá, que les estoy señalando, son procesos que efectivamente tienen una gran relevancia para la gestión por competencias. Son los que más tienen actuación, más actividades tienen y que más posibilidades tienen de trabajar. Entonces, les dije que solamente íbamos a tratar uno porque claramente cada uno de ellos pues merece un desarrollo mucho más profundo, pero por ahora simplemente quiero presentarles muy brevemente esta parte de atracción y selección, por lo menos la parte de selección, que es lo más importante. Entonces, aquí Sangui establece cuáles son los beneficios y cuáles son los procesos en donde se debería tener implementados los modelos de gestión por competencias, cuáles son específicamente el impacto que puede generar sobre cada uno de esos procesos. Entonces, por ejemplo, en selección, todos los entrevistadores buscarán las habilidades y características en los candidatos. Entonces, eso es algo de lo que hablamos sobre objetividad en el proceso. Entonces, ustedes ya no van a tener, digamos, diferentes criterios para evaluar un candidato, sino que van a tener de pronto un estándar o un hito específico para determinar esta persona es lo que necesitamos o es la persona que necesitamos para cargo. Entonces, eso es importante. En el entrenamiento y desarrollo, permite proveer la lista de comportamientos y habilidades que deben ser desarrolladas para mantener los niveles de ese desempeño satisfactorio. Entonces, ¿qué necesitamos para que en nuestra empresa los cargos se desempeñen en buena medida? Entonces, ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que apoyar, qué tenemos que formar y qué tenemos que ayudarles a las personas a crecer y desarrollar dentro de la organización. Ya tenemos identificado, gracias a la gestión por competencias, sabemos exactamente qué comportamientos o qué habilidades requieren esas personas, qué competencias específicas deben ser desarrolladas. En los planes de sucesión permite enfocar en los atributos y habilidades relevantes para ser exitoso en la posición. Entonces, ustedes saben cómo funciona el plan de sucesión un plan de sucesión lo que busca es, dentro de las personas que trabajan en nuestra organización, encontrar ese candidato o esa persona que más adelante, en unos años, va a ocupar una posición gerencial o la dirección. Entonces, para poder hacer eso, ya tenemos unos atributos o unas habilidades que se pueden considerar para tener un criterio más objetivo. La gestión del desempeño, pues que clarifica lo que se espera de los individuos, específicamente qué estamos esperando de fulanito, de menganito, de Carlos, de Andrea, de Ángela, no sé, qué estamos esperando de estas personas. ¿Qué es lo que necesitamos que respondan a nosotros como organización? Pues ya sabemos específicamente cómo poder medir esa situación, cómo podemos medir sus actividades y sus tareas. Los sistemas de evaluación, pues nos enfocamos en los comportamientos específicos y ofrecemos el mapa de ruta.
del reconocimiento, la recompensa y un posible adelanto. Entonces ya nosotros sabemos que si esta ha tenido un buen desempeño y lo hacemos a través de unos comportamientos que están muy claros, están muy concretos y bien definidos, pues es posible que podamos reconocer a esa persona a través de recompensas, con ascensos, con crecimiento horizontal o vertical en la organización. Nosotros tenemos ahí la posibilidad ya de establecerlo. Pero también tengamos en cuenta que hay retos que se deben enfrentar ustedes al momento de implementar el modelo por competencias. La comunicación es uno de ellos, ¿sí? Ustedes tienen que llegar y poder divulgarlo suficientemente bien el modelo para que las personas comprendan que a partir de ese momento la empresa va a empezar a funcionar y la selección, todos los procesos van a empezar a funcionar de manera distinta. Y eso es parte de la comunicación, eso es súper importante para poder tener claridad al respecto. La implementación por fases, como yo les mencionaba, creo que hace unas diapositivas decía, no abarquen tanto porque van a apretar muy poco. Si ustedes empiezan a hacer la implementación a todos los procesos, a hacer todo al mismo tiempo, pues claramente no van a poder tener un alcance, no van a tener unos objetivos cumplidos, no van a tener resultados tan claros. Mientras que si ustedes van implementando por fases, ustedes ponen la primera fase la identificación, segunda fase nivelación, tercera fase extensión a procesos específicos del área de talento humano, pues ustedes van a empezar a encontrar que eso va a tener unos resultados tangibles, van a encontrar nuevas cosas, mejoras en los procesos. Entonces, sugerencia, háganlo por fases. Y finalmente, la apropiación. Como en todo, como en todos los procesos de cambio, como en todas las situaciones en donde se presentan nuevas actividades o nuevas situaciones, pues obviamente no está exento la apropiación. La apropiación ya lo que buscamos es que la organización misma, las personas mismas, sepan y establezcan que ese modelo existe, que eso está funcionando y que de alguna manera está impactando sus actividades diarias y los procesos que giran en torno a ellas. Estos principales usos que se presentan en la parte de por competencias, los procesos de gestión humana. Entonces, por ejemplo, acá en selección, la construcción de entrevistas, procesos más estructurados. En evaluación de desempeño, pues se determinan las brechas y se obtienen planes de acción, ¿sí? Cuando ustedes escuchen lo de las brechas, pues ustedes van a saber exactamente a qué hace referencia. ¿Cuáles son esos espacios entre una y otra competencia o entre un nivel y otro que hacen que una persona sea excelente en su cargo o que pueda tener un desempeño promedio, un desempeño satisfactorio? Eso ustedes también lo van a conocer acá. El entrenamiento y capacitación, pues ustedes van a tener cursos formales sobre competencias a desarrollar, ¿sí? Entonces, van a saber exactamente en dónde actuar. Y el tema del desarrollo, el acompañamiento en los planes de carrera o sucesión. Entonces, ustedes, finalmente, si están en una organización que les permite hacer ese crecimiento un crecimiento horizontal, un crecimiento vertical, pues ustedes van a saber exactamente qué competencias son las que tienen que apoyar o desarrollar en los trabajadores para que lleguen a esa posición, para que puedan lograr ese cargo de liderazgo, ese rol de coordinación, ese rol de trabajo bajo presión impresionante. Eso lo van a trabajar a partir de la gestión por competencias en el punto de desarrollo. Entonces, aquí continuando, yo tenía un video y pues me gustaría saber si es posible que lo puedan ver en sus computadores. Dura alrededor de 4 minutos, creo. Entonces, si lo comparten acá en el chat, el link sería buenísimo. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Pinsen on that out. Okay, Yes. Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Whoa.
Okay, you say no. Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Entonces, eso es parte de lo que quería mostrarles con ese video. Entonces, si me confirman quién más está preparado aquí para continuar. Listo. El objetivo de este video fundamentalmente es que ustedes puedan identificar competencias y comportamientos para que puedan de pronto no ponerle un ejercicio clásico de entrevista, ni mucho menos, sino en situaciones poco locas, ¿no? Es una situación bastante graciosa y bastante atípica para una selección. Creo que desde la sola entrada a la persona, creo que desde el momento en que la persona le agarra la mano al candidato, ya es como rompe todos los esquemas, y me parece que es importantísimo que hubiéramos podido ver qué comportamientos tienen esas personas ante estas situaciones. Entonces, por ejemplo, el candidato que quedó me parece un tipo buenísimo atendiendo emergencias. Ustedes se dieron cuenta que inmediatamente fue el que reaccionó, súper ávido de solucionar la situación, y pues bueno, eso es lo que quería mostrarles. Entonces vamos a continuar rápidamente, porque ya me dijeron que solamente quedan 5 minutos para terminar la presentación, y quiero comentarles rápidamente. Entonces, un breve ejemplo de las competencias en acción, pues el proceso de selección. Entonces, existen diferentes mecanismos por los cuales podemos evaluar las competencias dentro de los procesos de selección, y están las entrevistas por competencias, las entrevistas por incidentes críticos y los assessment center. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ya conocía sobre este proceso, esta metodología que se emplea para la identificación de competencias. Entonces, específicamente tenemos que se llama STAR. STAR significa situación, tarea, acción y respuesta. ¿Cómo podemos identificar las competencias en los procesos de selección? Hola, ¿me están escuchando? Perfecto. Ya nos falta poquito, se los prometo que ya estamos por culminar y aquí terminamos. Perfecto. Entonces, esto es el proceso de selección. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer para identificar unas competencias dentro del proceso de selección, dentro de una entrevista, por ejemplo? Entonces, hablábamos que la metodología STAR tiene una situación, tiene una tarea. La situación que tenemos que evaluar, ¿cuál fue la situación? ¿Cuál es el contexto específicamente en el cual se presentó esa situación? Entonces, cada vez que ustedes hagan las preguntas al candidato, pues ustedes tienen que evaluar la primera parte, que es la situación. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué nos está contando el candidato a nosotros? ¿Cuál es la situación? ¿En dónde se desarrolló esa situación específicamente? La tarea, ¿cuál era la responsabilidad? ¿Qué tenía que hacer la persona? ¿Cuál era su tarea? ¿Qué es lo que esa persona
tenía que desarrollar en ese momento. Entonces ya vamos viendo dos componentes, la situación, que fue el contexto, cuál es el momento histórico, la situación específica, y cuál era la tarea que tenía que desarrollar esa persona. ¿Cómo podemos, y la siguiente parte, perdón, es la acción y el resultado. Entonces, frente a la acción, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué hizo la persona? ¿Cómo fue su accionar frente a la situación y la tarea? ¿Cómo lo hizo? Si nosotros logramos que la persona nos cuente a nosotros qué acción tomó, estamos identificando plenamente el estar. Sin embargo, nos falta todavía el resultado. ¿Cuál es el resultado? ¿En qué terminó la acción? ¿Qué se obtuvieron? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron frente a esa situación, frente a esa acción que se tomó? ¿Se obtuvieron los resultados esperados? Ustedes deben preguntar todo aquello relacionado con ese resultado. Entonces, si la persona efectivamente logra identificar, si ustedes ven que esta persona logra identificar plenamente la situación, ese contexto específicamente donde se desarrolló la tarea o el comportamiento, la situación, si la persona les identifica a ustedes cuál fue la tarea, posteriormente si a ustedes les dice a esa persona cuál fue su accionar, cuál fue la actividad que realizó para solucionar esa tarea que tenía que hacer y cuál fue el resultado, ustedes habrán encontrado una competencia. Entonces, esto es literalmente sumatoria y un resultado para la competencia. Ustedes tienen que tener presente la situación, tienen que tener presente la tarea, tienen que tener presente la acción y el resultado. Entonces, con ello, habrán identificado una competencia. A modo de conclusiones generales, lamento tener que haber pasado esta parte de la metodología STAR porque realmente esta es muy valiosa si la podemos poner en práctica y si la hacemos personalmente es muy chévere porque podemos hacer ejercicios prácticos en donde cada quien puede hacer una identificación personal. Lastimosamente no tenemos el tiempo ni estamos en el espacio para hacerlo personalmente, pero espero poder hacerlo. Las conclusiones generales determinamos pues que la implementación como un proceso. Esto tiene diferentes etapas. Esto tiene diferentes etapas y tiene diferentes momentos. Tenemos que establecer que esto es por fases. Esto no podemos atravesar el proceso en un mes, ni tenemos un año en el que solamente nos dediquemos a hacer, porque realmente vamos a hacer esto a través de un proceso, algo juicioso. La participación activa de los trabajadores y las directivas es fundamental. Tienen que tener en cuenta que esto, ustedes lo hacen solos, no van a hacer nada realmente. Esto tiene que tener la participación de todas las personas, tienen que tener participación de directivas. Tiene que tener una comunicación abierta, ¿sí? Tiene que divulgarse, tiene que hablarse del tema. Esto es un cambio y como cambio a nivel organizacional que ustedes deben saber perfectamente tiene un impacto. Hay gente que está reticente, gente que tiene miedo al cambio y otra gente que simplemente no quiere cambiar. Ensayo y error. Pues fundamentalmente el modelo no es estático y tampoco está escrito en piedra. Esto no es como nos vendieron un poco el tema de los impuestos en alguna ocasión, no quiero decir de qué presidente, pero nos dijeron no va a haber impuestos en este país, entonces esto no es algo que está escrito en piedra. Entonces, específicamente nosotros lo que queremos es puntualmente decir, no, el modelo no es algo estándar, no es algo que tiene que quedarse tal cual ustedes lo propusieron, ustedes lo pueden ir cambiando y ajustándolo a las necesidades cambiantes de su empresa, a lo que espera la organización futuro, lo que ustedes también desean y como organización establezcan. Esto tiene un proceso de evolución y desarrollo. A medida que ustedes van viendo el modelo y va avanzando en tiempo, pues van a darse cuenta que la madurez va a ser suficiente para llevarlo y expandirlo a nuevos procesos y ajustarlo a nuevas actividades. Entonces, el entrenamiento y finalmente el proceso de entrenamiento y capacitación del equipo de talento humano, pues es fundamental. Ustedes como equipo de talento humano tienen que trabajar específicamente en el entrenamiento y la capacitación de su grupo de personas, o ustedes mismos tienen que entrenarse perfectamente y entrenarse justamente en estas actividades para que puedan hacer una muy buena labor. Hay personas que aquí en el chat están diciendo que sería muy bueno tener una actividad o una capacitación sobre las sedes, bueno, actividades así. Claro que es necesario, porque justamente en este punto estamos recalcando que de la importancia de entrenarse en este tema, porque esto no es simplemente que yo les vine aquí a contar generalidades, porque claramente esto es un tema muy general, pero específicamente lo que queremos es que ustedes puedan en algún momento practicarlo, sentarse a hacer la observación, sentarse a hacer el ejercicio, sentir lo que un candidato siente para ustedes decir, ok, los comportamientos se miran de esta manera. Entonces, estas son las referencias. Esto es importante, pues estas referencias les van a quedar aquí en la presentación cuando ustedes las tengan. Y yo les recomiendo pues estas lecturas por si quieren tener alguna otra aproximación. Estos son
esta recién salida del horno, esta ni siquiera está todavía publicada propiamente, está en una revisión, ya está en revisión, pero pues tiene temas bien interesantes que pueden ustedes revisar con más detalles. Y ya, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Acá tienen mis correos electrónicos. Si me quieren escribir, quieren hablar, pues con mucho gusto. Por supuesto, estamos a la orden. Entonces, a proceder con el espacio de las preguntas. Les recomendamos que si tienen preguntas, por favor, las hagan por el chat para dar respuesta y aprovechar pues este espacio que está dando nuestro conferencista. Si hay una pregunta que la hace Lady Erazo, dice, ¿qué hacer con las personas que tienen miedo al cambio? Dice Lady, ¿qué hacer con las personas que tienen miedo al cambio? Pues con esas personas es que hay que empezar a trabajar y mostrarles y darles muchísima información sobre el tema. Realmente el cambio es temor por ellas mismas, por salir de su situación o su estática, digamos, por su zona de confort, y tienen que enfrentarse a una nueva situación. Entonces ellas son las que más tienen que participar en este proceso y darse cuenta que esto en nada va a afectar su empleo, ni mucho menos, no les va a afectar que estén contratadas o que no estén contratadas, ni mucho menos, sino que va a beneficiar actualmente todos sus procesos, todas las actividades que van a desarrollar, que la evaluación en la que van a participar pues, va a ser mucho más objetiva, va a ser mucho más clara, van a participar ampliamente. Entonces, mi sugerencia es tenerlos en cuenta desde el principio, tenerlos en cuenta y mostrarles que el camino hacia una gestión por competencias pues es un camino metodológico más que todo, es un proceso más juicioso de establecer ciertos estándares, entonces pues eso sería una buena estrategia. Karim, según su experiencia, ¿cómo se puede involucrar a la gerencia para que apoye estas gestiones? ¿Cómo involucrar? Mira, desde el principio hay que presentar el proceso, hay que presentar el proyecto. Si ustedes tienen claro cómo se va a implementar el proyecto, pues simplemente la presentación tiene que saberles vender a la gerencia cuáles son los beneficios y utilidades de tener ese modelo o esa metodología de trabajo dentro de las organizaciones. Ustedes involucran desde el principio, los hacen partícipes, los invitan a las reuniones, los hacen partícipes de paneles de expertos, los invitan a las entrevistas, les cuentan del proceso de caracterización, se invitan a todos esos procesos para que ellos conozcan de antemano cómo se está desarrollando el proceso. Créanme que esa metodología o esa implementación, cuando las directivas están comprometidas con el proceso, pues claramente van a encontrar unos beneficios claros, y si ustedes se remontan dentro de la presentación a los grandes beneficios, pues diferenciando la competencia, pues eso también para ellos va a ser interesante. Pero si tú los quieres involucrar, mételos dentro del proyecto, preséntales todo lo que puedas, haz el trabajo con ellos, cuéntales de cómo les ha parecido a todas las personas, involúcralos muchísimo en eso. El involucramiento es llevarlos a trabajar con ustedes también de la mano. Eso es parte fundamental. Me dice, listo, María Camila decía, María Camila, vi la pregunta, pero no sé qué se hizo. Ya algo sobre el nivel de competencias. Ya, abajo. Ay, María Camila Maya. María Camila Maya dice, ¿cómo evaluar el nivel de competencias durante la entrevista? Entonces, si tú recuerdas dentro de lo que vimos en las diapositivas, había una que decía específicamente basarse en los hechos reales. Basarse en hechos reales es volver a remontarnos a las situaciones bajo la metodología STAR, remontarnos a las situaciones, a las acciones, a las tareas, a los resultados, y conforme a esos comportamientos, a esas actividades, a ese desempeño de esa persona dentro de la experiencia, tú ya tienes un criterio suficientemente amplio para validar que el nivel de esa competencia frente a lo que tú esperas o el nivel que establecido, que la organización estableció específicamente, en dónde se va a ajustar. Entonces, por ejemplo, hablemos de que si el nivel de la competencia de trabajo en equipo requiere un nivel superior y tú viste que en la presentación o en la evaluación de la competencia bajo la energía STAR, esa persona simplemente fue muy escueta y solamente se basó como en un resultado, pues tú vas a decir, ok, el nivel no es el óptimo, no es el mejor nivel, entonces tú ya tienes un criterio suficientemente objetivo para poder involucrarlo y meterlo dentro del tema. ¿Hay otras preguntas que había visto allí? ¿Cuál es el tiempo estimado en que se puede llevar a cabo toda la implementación del modelo de unas 3 años diferentes?
Ok, mira, Luz Helena, te respondo esa pregunta y te voy a decir, no tengo la menor idea. Lo que si tú estimas, el tema de la estimación del tiempo varía en función de tu organización y el tamaño de la organización. Si tú piensas, digamos, no sé, voy a hablar de una organización, puede ser Grupo Éxito, pues Grupo Éxito es enorme. Grupo Éxito es enorme, tiene una cantidad de procesos, tiene una cantidad de gente, tiene un, digamos que tendría que ser un trabajo muy arduo, pero si tienes una organización que es pequeña, que de pronto es una organización de máximo 50 trabajadores, pues el tiempo va a variar fundamentalmente bajo ese esquema. Entonces, si tú evalúas el tiempo, eso lo empiezas desde la planificación. Tú estimas, ok, mira, yo para esta organización o para mi empresa, yo digo, ok, necesitamos un año básicamente para hacer todas las fases, para establecer todas eh, para establecer todas las fases, pues obviamente tú lo vas a ir midiendo y vas viendo cómo estás desarrollando tu cronograma de trabajo. Pero fundamentalmente, el cronograma de trabajo, eso tú lo defines en función de la organización. Eso es fundamental. Entonces, para que lo tengas en cuenta, el tiempo tú lo estimas, tú lo determinas en tu empresa, dependiendo de los procesos, la cantidad de procesos, los cargos que tú quieras llevar. Entonces, eso es básicamente lo que pues podría decirte sobre el tiempo. Yo creo que eso tú lo vas a decir entonces. Tú lo defines finalmente. ¿Cuál es el? Dice Gina Paula, ya, ¿cuál es el tiempo estimado ya? Decía otra persona allí. ¿Cuál es este tema de que se pasar los primeros en mi ¿Qué más preguntas hay por allí? Ah, ahí dice, ¿cuál es el tiempo? No sé lo mismo. ¿Cuál es el significado? Ah, ok, mira, la persona que me está preguntando la bibliografía sobre temas de assessment o casos de assessment, ¿qué bibliografía donde para ejercicios o ejemplos? Mira, el mejor assessment center es tener experiencia. Entonces, aquí lo que quiero explicar es cuál es el mejor assessment que ustedes pueden hacer. Un assessment center puede ser uno que ya está establecido, algo que ya está claro, que está fundamentalmente explicado. ¿Sí? Existen libros de texto que se van a encontrar los casos diseñados, pero obviamente ustedes tienen que pensar también en el tema de qué procesos o experiencia tienen en la organización. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan en un área de infraestructura, pues ustedes van a evaluar de pronto a un grupo de ingenieros, tienen que mirar de pronto qué casos se han presentado frente a el desarrollo de un proyecto de construcción y cómo lo pueden resolver las personas dentro del Assessment Center. Es importantísimo que ustedes pues puedan mirar eso con los jefes inmediatos, que puedan establecer como contacto con ellos y decir, oiga, venga, cuénteme de algún problema que usted haya presentado dentro de la actividad de su proyecto, de su área, algo que haya sido crítico para que ustedes en conjunto, cuando estén desarrollando el Assessment Center, puedan poner a esos candidatos a jugar la situación. Y ustedes, en su rol de evaluadores, pueden jugar a ser los directivos, pueden jugar a ser los jefes. Ustedes van a cuestionar, van a preguntar, van a jugar con ellos y a decirles, oiga, plantéeme soluciones frente a esto. Ustedes se tienen que meter realmente en el papel de ese Assessment Center. Entonces, creo que un buen ejemplo de Assessment Center pueden encontrarlo fácilmente dentro de su experiencia laboral, pueden encontrarlo en sus áreas, pueden encontrarlo en las áreas de sus compañeros. Eso varía fundamentalmente. Pero si tú quieres encontrar de pronto casos de Assessment Center, búscate los libros de Marta Ales. Ella tiene una sección de una serie pues obviamente relacionada con todo el tema de competencias. Ustedes también están, pues lo pueden leer, lo pueden buscar, ahí uno específicamente habla sobre evaluación de competencias 160 grados, ahí establece literalmente todo lo que se debe hacer con los Assessment Center, algunos casos, algunas situaciones que se pueden presentar. Entonces, pues creo que, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Hay una pregunta que se hizo alguien sobre cómo hacer la implementación en una empresa que no tenía planeación estratégica. Karim, respecto a tu pregunta, respecto a la pregunta que hacía sobre la persona que no tenga planeación estratégica, pues lo ideal sería empezar a partir sobre ella. O sea, hay que empezar a partir de pronto de establecer una estrategia de negocio. Me resultaría de pronto muy raro que una empresa no tenga como una visión por lo menos. O sea, si no tiene una estrategia claramente definida, por lo menos tiene una visión y por lo menos tiene algo que
específicamente hacia dónde quieren ir, ¿no? O sea, hay algún camino, alguna vía, y de ahí es donde ustedes tienen que como prenderse un poco para empezar a implementar las estrategias. Si no la hay como, si no está establecida como planeación estratégica, no se preocupen, piénsenlo también en la visión, en cuál es de pronto es el objetivo de la organización. Si de pronto esta empresa es algo más bien informal, pues ustedes hablen con las directivas y establezcan cuáles son sus objetivos personales, objetivos organizacionales frente a la empresa o sus actividades y digan, ok, vamos a hacer frente a ese objetivo, esa meta que se ha trazado el gerente y a partir de allí pues se pueden empezar a desglosar los procesos. Eso no es ningún problema, pero fundamentalmente tienen que pensar en mirar cuál es el futuro, cuál es cuál es el objetivo que se ha trazado esa organización. No importa si no sea la estrategia, pero debe tener al menos objetivos, debe tener al menos una visión, debe tener alguna meta, por lo menos, algo que sea de dónde partir para empezar a desglosar el modelo. Dale, me dicen que la última pregunta que vamos a hacer es la de Ligia, dice que la pregunta está relacionada a tu experiencia en el manejo del modelo para planes de carrera y sucesión. Ok, particularmente en mi experiencia he tenido problemas para hacer la implementación de planes de carrera porque donde yo trabajo es una organización que tiene una constitución familiar y al ser una organización familiar, aclaro que yo no trabajo con ellos, ni mucho menos me llegué porque soy amigo soy primo del gerente, ni mucho menos, pero es una organización familiar, entonces hay ciertos niveles que son intocables en la organización. Nosotros lo que hemos buscado es proporcionarle a las personas la posibilidad de crecer horizontalmente. Cuando digo crecer horizontalmente, significa darle las suficientes herramientas a esas personas, formación, llenarlos de habilidades para que puedan ocupar posiciones que horizontalmente generen y tengan mayores responsabilidades y un rol de coordinación, un rol más amplio, un rol donde tengan mayores responsabilidades y tareas que las que tenían anteriormente. Entonces, frente a mi experiencia, diría que ustedes desde el punto de vista del plan de carrera es buscar la formación, buscar las competencias que son claves para los cargos, para las áreas, y empezar a trabajar sobre esas competencias. Recuerden que no hay necesidad de trabajar todas las competencias, sino que simplemente enfocarse en una que sea clave o estratégica para sus actividades. Entonces, pues no sé si con eso ya se responde tu pregunta. Si saben, pues ya tienen mi correo, van a tener la presentación. Y con la presentación, pues ahí tienen mi correo. Si me quieren escribir, con mucho gusto yo les doy respuesta. Y pues estamos en conversaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, agradecemos toda la participación de nuestros egresados. Estuvieron muy activos en esta actividad y esperamos pronto tener otras actividades similares que sean de su interés. Entonces, muchas gracias y que tengan muy buena noche para todos.